Vamos a conversar con Fernando Mora, es director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Exurbano. Hay una serie de temas que están sobre la mesa. Fernando, gracias, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, y un poquito ubicarnos en el contexto de cómo está el sector en este momento en un marco de crisis, a lo que se suma el tema bien conocido de la pandemia. ¿Cómo están haciendo ustedes en definitiva? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad, Carlos, una vez más, al sector transporte, dirigirnos a la gran audiencia de Canal Amigo Televen. Mira, bueno, la situación de nosotros es muy grave. Estamos frente a una situación de colapso del sistema de transporte debido pues a las graves dificultades que tenemos. Por un lado, una tarifa que no nos permite mantener las unidades en sus condiciones reales, o sea, con su nivel operativo mínimo. Estamos con una tarifa nuestros costos operacionales pues están muy por encima de lo que estamos recibiendo. Para recordar un poco, Fernando, cómo está en este momento la tarifa del transporte exurbano, dependiendo, me imagino, del lugar a donde se dirija cada unidad. Sí, o sea, por eso te digo, el tema del transporte, estamos con el problema del combustible. Actualmente estamos hablando de que hay una paralización cercana a un 70% de unidades que no pueden circular o prestar el servicio debido a la escasez de combustible. En muchas ciudades los transportistas abastecen un día, trabajan con lo que les abastecen, trabajan solamente un día, día y medio, y después tienen que esperar 8 días para volver a abastecer. Esa situación, pues, para nosotros ha sido muy grave y nos tiene prácticamente... Perdón, ¿no se suponía que el gobierno había colocado o había establecido que algunas estaciones de servicio en algunos sitios del país eran exclusivamente para el transporte urbano y extraurbano? En el caso del sector urbano, sí, hay muchas estaciones de servicio que se definieron en muchas ciudades, 57 estaciones de servicio para el sector urbano y suburbano, y unas 17 estaciones de servicio para el sector interurbano. Lamentablemente, en el caso de los interurbanos, tenemos que decirlo con toda la franqueza, ahí no se ha cumplido. Y muchas de las estaciones que se seleccionaron o no les llega gasoil, o las autoridades que dirigen esas estaciones de servicio no le prestan apoyo al sector interurbano. Ustedes lo que necesitan básicamente para la movilidad del transporte extraurbano es gasoil, es diésel. Diésel, y en el área urbana y suburbana también hay una gran cantidad de unidades en diésel, pero también tenemos una gran cantidad de combustible. El tema es que nosotros le hemos venido planteando al Ejecutivo Nacional el que las estaciones de servicio que fueron dadas para ser exclusivas del sector transporte sean manejadas, o su distribución del combustible sea por parte del Ministerio del Transporte, los transportistas y PDVSA. ¿Por qué? Porque es que... ¿Y quién está manejando eso? Porque actualmente eso lo maneja o bien la SODI, o bien policías municipales, policías regionales. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pues, esas estaciones ahí surten entonces funcionarios públicos, organismos públicos, y un gasoil que supuestamente, o un combustible que está destinado exclusivamente para el sector transporte, termina siendo desviado para otros sectores que entendemos. Eso lo debería saber el gobierno, ¿no? Se lo hemos dicho en muchas oportunidades, pero estamos a la espera de una respuesta que le planteamos a PDVSA y al Ejecutivo Nacional, y estamos a la espera de una respuesta, porque no estamos pidiendo absolutamente nada del otro mundo, estamos pidiendo simplemente que la administración y la distribución de estos combustibles se manejen exclusivamente para el sector transporte y que se asignen estaciones de servicio especiales para los organismos de los municipios y los organismos del Estado que requieren el combustible. Háblame que nos quedó pendiente, Fernando, el tema de tarifas. ¿Cómo están las tarifas? ¿Cómo están distribuidas según cada localidad o cada zona? Sí, mira, es bueno aclararle a la población venezolana que la tarifa promedio en Latinoamérica del transporte urbano es de 0,70 centavos de dólar, 0,70, 0,75 el promedio. Sí. ¿Okay? Hay ciudades donde cuesta $1, otras donde cuesta 0,50, 0,60, pero la media es 0,70. Bueno, en Venezuela nosotros no llegamos a cobrar 10 centavos de dólar. Eso nos obliga, pues,
o nos tiene obligados a tener las unidades en unos estados de poco confort y las transportistas escasamente están llevando comida para su casa. Nosotros le hemos venido planteando al Ejecutivo Nacional a través del Comando Intergremial del Transporte que la tarifa mínima en Venezuela debería ser de 0,30 centavos de dólar y que la diferencia entre 0,30 y 0,70, que sería el costo real, sea otorgada al transportista, bien sea a través de insumos a precios por debajo del mercado, o sea, que se le den unas medidas compensatorias para el transportista y así poder que el transporte mejore. O un precio subsidiado de la gasolina, digo yo, o tal vez ciertas condiciones para adquirir repuestos y servicios en general a precios accesibles, ¿no? Sí, nosotros siempre, y le hemos propuesto al Ejecutivo, nosotros estamos en la disposición de que se nos cobre algo por el combustible, no estamos pidiendo que porque el costo del combustible dentro de nuestra estructura de costo es prácticamente marginal. Nosotros tenemos otra serie de insumos que son, mucho más costosos, como son los frenos, el tema del aceite y los filtros, ahorita una paila de aceite que hay que hacerle cambio. Los cauchos. Una paila de aceite está en el orden de los 60, 70 dólares. O sea, estamos hablando de que cómo hace un transportista que tiene que cambiar aceite mínimo una vez al mes o dos veces al mes para reunir una paila de aceite que son 70 dólares y 60, 70 dólares que le cuesta el filtro, más la mano de obra, estamos hablando de 200 dólares. Si usted multiplica eso por bolívares y después lo divide entre 300 bolívares, que es lo que están cobrando, 500 bolívares en muchas partes, bueno, tiene que transportar un número infinito de Ahora, el gobierno no les ha dicho nada, no les ha respondido nada. Estamos a la espera de nosotros hicimos una propuesta hace más de 15, 20 días al Ejecutivo Nacional en el cual pues se le plantea esto que te estoy diciendo, un incremento a un 0,30 centavos de dólar y que quede fijado en 0,30 centavos de dólar para no estar discutiendo tarifa cada 15 días, producto de la hiperinflación, pues porque lamentablemente pues se ha llegado y que tenemos una tarifa, pero como la fijan en bolívares y el bolívar se sigue devaluando, bueno, el transportista todos los días le rebajan la tarifa porque todos los insumos en Venezuela se han dolarizado y la economía de la compra de bienes y servicios está totalmente dolarizada. Lo que no está dolarizado es el salario de los trabajadores de la administración pública. Bueno, vamos a hacer una pausa, Fernando, y regresaremos enseguida para seguir conversando con Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano. Bien, seguimos con Fernando Mora conversando. Fíjate que mencionábamos tarifa, Fernando, y todo esto, y ahora se aproxima a partir del 1 de octubre y se formaliza una reconversión monetaria. ¿Cómo van a manejar ustedes esa situación? ¿Se han paseado? ¿Cómo van a hacer para el cobro del pasaje, en fin, y todo esto? Bueno, mira... pues no se sabe cuándo comienzan a circular la moneda de un bolívar y el resto del cono monetario o la expansión monetaria, como han llamado, de billetes. Eso nos tiene muy preocupados porque... Además, ustedes tienen que hacer cálculos para de esto que me estás hablando, bueno, con 30 centavos de dólar, en fin. Nosotros apostamos, primero que habría un aumento de tarifa inmediato, porque la moneda de menor denominación es un bolívar. Sí. O sea, no hay manera de que el pasaje cueste ahora 800, 700, 600, claro, sino que costaría lo que es 1 millón de bolívares ahorita, o un bolívar. Entonces, ya eso estaría cerca de lo que nosotros venimos planteando como tarifa mínima para cobrar. El tema del cono monetario, o sea, nos tiene preocupados porque no hay sencillo, o sea, no vemos para poder dar vuelto cómo vamos a hacer. Nosotros apostamos y venimos pidiendo la automatización del pago del sector transporte, pero para ello se requiere de toda una infraestructura que se debe montar en el país, como es... De eso se ha hablado tanto, Fernando, que todavía agota a veces cuando uno lo retoma, porque uno lo ha escuchado tanto y siempre voceros del sector oficial le han dicho, sí, estamos trabajando, vamos a automatizar,
Mira cómo estamos en este momento. Lamentablemente, digamos, la idea, los proyectos existen. Lamentablemente creo que lo que no ha habido es la voluntad política de ejecutar este tipo de proyectos. Como también, mira, yo quiero aprovechar la oportunidad para expresar el malestar que hay en el sector interurbano por el cierre de los estados Bolívar y Táchira. El estado Táchira está cerrado desde marzo del año 2020 hasta la presente fecha. Por lo de la pandemia. Por el tema, supuestamente, o sea, y yo digo supuestamente porque a nosotros la excusa que se nos da es la pandemia. Nosotros entendemos y compartimos que hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar la expansión. De hecho, el sector interurbano duró 9 meses totalmente paralizado. 9 meses. Y nosotros tuvimos la suficiente comprensión frente al país y bueno, tuvimos esa paralización. Pero ahorita no entendemos cuáles son las razones, porque es que si fuera que nadie entra al estado Táchira y nadie sale, nosotros diríamos, está bien. Pero es que el único sector que no entra al estado Táchira es el sector interurbano. La gente entra caminando, sale caminando, entra en sus carros particulares, pasan Extraño, en los camiones, ¿no? o sea, pasan de todas las maneras habidas y por haber, tanto para el estado Bolívar como para el estado Táchira. Y nosotros pues le pedimos a la comisión del COVID que reconsidere la medida y que se aperture de nuevo esos estados, ya que no se están, o se cierran totalmente para todo el mundo, y nosotros diríamos, bueno, está bien, la medida es correcta, o nos dan la oportunidad a nosotros. Igual que ahorita en la semana de radicalización, que no se nos permite trabajar al sector interurbano, pero usted sale a las calles de cualquier parte del país y aquí el único sector que no está trabajando somos nosotros, los interurbanos, el resto están trabajando. Y aquellos, y hay que decirlo, la mayoría del comercio que no debería estar trabajando, está trabajando a puerta cerrada, pero está trabajando. Y uno ve la movilidad en la ciudad de que hay grandes cantidades de personas en la calle laborando. El único sector que está siendo castigado en este momento es el sector interurbano y le pedimos a la vicepresidenta de la República, que es la presidenta de la Comisión del COVID, que reconsideren la medida o que nos concedan una entrevista o una audiencia con la Comisión del COVID para que allí se nos explique cuáles son las razones reales por las cuales nos tienen cerrados. Ahora, si se estableciera un protocolo de bioseguridad, si se estableciera un control sobre las personas que van a abordar las unidades, todo eso no es tampoco tan complicado hacerlo, ¿no? Mira, ese es el otro tema es que resulta ser que el sector interurbano es el único que garantiza las medidas de bioseguridad. En los terminales públicos y privados que hay en Venezuela se tomaron todas las medidas de bioseguridad. Las unidades nuestras también, muchas de ellas ya se le colocaron unos equipos de ozono para desinfectar cada 2 horas a las unidades cuando están en recorrido. Si alguien puede y está en la disposición de cumplir con las medidas de bioseguridad, el sector interurbano. Usted no ve eso en el sector urbano por la necesidad de transporte que hay. Eso es un relajo. Porque, y no es porque el transportista no quiera cumplir, es que lamentablemente en las horas pico la gente necesita ir para su trabajo o para su hogar y no hay las suficientes unidades para que todo el mundo vaya sentado y para que se cumplan con las medidas de bioseguridad. Pasa en el metro, la frecuencia de los vagones del metro no es la adecuada. Estamos con una frecuencia muy alargada de casi 20 minutos entre tren y tren, donde la frecuencia normal debería ser 3 o 4 minutos para que no se colapse el sistema. Sí, no, de verdad es una situación. Ahora fíjate, tú mencionabas en el espacio anterior, en el segmento anterior, que el 70% de las unidades están paralizadas del transporte extraurbano. En tanto urbano como suburbano. Sí, estamos hablando por el tema del combustible y por el tema de los repuestos. Muchos de estas unidades pues se encuentran paralizadas porque es que la tarifa no le da a los transportistas para hacer una reparación mayor. En este instante, transportistas que se le echa a perder el motor, pues se quedó sin trabajo porque lamentablemente no tiene la capacidad. Nosotros hemos venido planteando la necesidad de que el tema del combustible, el caso de la gasolina, se fija un precio para todo el mundo, o sea, nacional. Hemos planteado, y lo puedo decir, pues nosotros hemos planteado un costo de 0,30 centavos de dólar para la gasolina
y el que litro. el litro, sí, para todo el mundo, ¿no? El sector transporte Pero tendría eso que se ser había subsidiado. hablado, que iban a hacer estándar el precio y que todo el mundo va a Ajá, pagar igual. y el sector transporte que sea subsidiado en el costo de la gasolina, pero que de ese costo de 0,30 centavos se tome unos centavos de dólar para el Fondo Nacional de Transporte. Este fondo, como lo hizo en el pasado, Fontur, ¿no? Subsidió a los Claro, transportistas para las modernizar unidades. la flota, el tema de la Exacto. obsolescencia, nuevas unidades. El país nos exige una renovación de flota en el sector urbano para mejorar la calidad del servicio que merece el pueblo de Venezuela. Y para eso, de esa manera, nosotros hemos planteado que se podría obtener los recursos necesarios para devolverle la calidad del servicio que los venezolanos se merecen. Fernando, muchas gracias por todas las explicaciones, ¿no? Nos paseamos por una serie de temas que son importantes y que tienen que ver con el sector y ojalá puedan corregirse, porque la verdad que por momentos uno siente que la situación es dramática, definitivamente. Bueno, renovada la invitación para una próxima oportunidad, amigos. Nos vamos a una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.